¿Sabes qué decían los egipcios? Que la escritura supondría un empeoramiento de la memoria, porque ya no tendríamos sabiduría, sino solo apariencia de sabiduría. Y más adelante en el tiempo llegó la imprenta. Y entonces los libros ya estaban al alcance de la gente y decían, te vas a quedar ciego de tanto leer. Y ahora estamos otra vez ahí con las redes sociales y con la IA, que le da otra vuelta de tuerca. Y sin ser ludita, porque no estoy para nada en contra del avance tecnológico, sí pienso muchas veces en cómo los avances que se supone que tienen que hacer nuestra vida más fácil, al final tienen efectos negativos que nadie había previsto. Cuando surgió el ocio, porque se reestructuró la forma de trabajar y de pronto, no voy a entrar ahí porque no voy a hacer una disertación histórica, pero de pronto pasó una cosa que no había pasado antes y era que la gente tenía tiempo libre y empezaban a ver con qué llenamos ese tiempo libre, ¿no? Pero hoy en día ese tiempo libre en realidad lo llenamos de más trabajo. Es como aquella historia de dos trabajadores en el mismo puesto, que uno es más eficiente que el otro y el que es más eficiente lo único que consigue es tener más carga de trabajo, porque, como ya has terminado, te doy más. Y entonces en las mismas horas trabajas el doble que el otro, pero vas a cobrar lo mismo. En vez de decir, bueno, por ejemplo, la IA, yo cuando antes preparaba un vídeo, muchas veces los hacía improvisados, era, por ejemplo, tenía alguna pregunta que me hacían o que me hacíais y tenía muy clara la respuesta y era, bueno, enciendo la cámara y me pongo a contestar como si estuviéramos aquí tú y yo charlando y ya está. Pero a veces cuando quería hacer algo pues que me tenía que documentar un poco, lo quería hacer un poco más currado, igual tardaba horas o tardaba días porque tenía que buscar información y ver cómo lo estructuraba. Y eso la IA ahora me lo hace en segundos, literalmente en segundos. Que luego igual yo tengo que revisar y tengo que comprobar pues que esté correcto y demás. Pero con eso gano un montón de tiempo. Ahora, ¿qué pasa? Que ese tiempo que liberamos lo vamos llenando de más trabajo y convertimos el ocio en una esclavitud en realidad. Y hay mucha gente que ese tiempo, digamos, extra, lo que hacen es llenarlo de un ocio que lo convierte en obligación, con lo cual ya pierde la esencia de lo que es el ocio. Y ya cuando tus lecturas tienes que registrarlas, tienes que llevar un diario de lecturas y a final de año tienes que decir, he leído 50 libros o he leído 150 libros y este es mi ranking. Y nada mal si quieres hacer eso, pero hay como una obligación que te lleva a eso o te lleva a tengo cualquier tipo de afición, pero como esos gimnasios que ya te ponen como las marcas, ¿habéis visto esto? Como te ponen, aquí hay un buen enfoque para hacerte el selfie, aquí entra bien la luz natural. Ya los sitios se están diseñando para eso, para que tú lo puedas compartir en las redes. Y pienso, cuántas cosas hacemos y no haríamos si no pudiéramos compartirlas en las redes. Yo recuerdo cuando me fui de Instagram, y tenía un poco como la incomodidad de, por un lado, la inercia de seguir sacando fotos a todo y de repente decía, ¿para qué hago esta foto si no la voy a poner en ningún sitio? Y por otro lado, la cosa de decir, pues esto que ahora haría, igual no lo hago porque total no lo voy a compartir. A mí me ha pasado. Y por más consciente que seas, por más que te creas que eres consciente, nos lleva un poco a eso. Entonces tenemos herramientas que antes simplemente estaban ahí esperando a que las usaras y ahora están todo el rato reclamando tu atención, ¿no? Cuando empezaron las redes sociales, por ejemplo, yo no sé si ya existían, pero yo no tenía lo que ahora llamamos un teléfono inteligente. Entonces yo no podía llevar las redes en el móvil, con lo cual cuando yo no estaba en casa y no estaba en el ordenador, o si estaba en casa pero no estaba con el ordenador, yo no accedía a las redes sociales y ni me acordaba de que existían. En el momento en que eso entra en tu móvil, entra en tu bolsillo, está todo el tiempo contigo, incluso aunque te quites las notificaciones, eso está ahí. Y entonces se empieza a mezclar ya luego con las herramientas de mensajería, el WhatsApp, el Telegram, todo eso, ahí se nos ha mezclado a muchos lo personal y lo profesional. Yo de eso no me quejo porque yo soy la primera que me he montado los negocios a partir de mi edad personal y siempre ha estado como muy, muy mezclado, ¿no? Y nunca he separado muy bien los horarios, ni las redes, ni nada de eso.
Pero hay gente que no, hay gente que tiene un empleo por cuenta ajena y tiene su horario y no tiene por qué estar recibiendo WhatsApps de trabajo fuera de su horario de trabajo. Y es algo que ya lo ves, ¿no? Cuando una llamada no te la harían, no te la hacen, de hecho. No, o, si fuese hace 30 años, ¿te llamaría tu jefe al teléfono de tu casa un viernes a las 9 de la noche para comentarte una cosa que vas a necesitar el lunes por la mañana? Probablemente no, me atrevo a decir que no. Y sin embargo el WhatsApp sí que te lo manda. Y ya está mandado y ya lo verás cuando lo veas. Pero la cuestión es que tú lo ves porque tú estás entrando al WhatsApp para tus cosas personales. Entonces, se nos ha desvirtuado mucho todo este sistema diseñado para jugar con tus circuitos neuronales de recompensa. Y siempre, incluso aunque te quite, yo llevo muchos años sin notificaciones en el móvil. Solo llevo notificaciones de la app del banco por si acaso hay algo urgente que tenga que atender. Pero lo demás no llevo notificaciones de absolutamente nada. Y aún así, yo he vivido esa sensación de ay, a ver si hay algo en el grupo de mi equipo de doTERRA, por ejemplo, a ver si alguien necesita ayuda y yo no la estoy atendiendo y entonces, uy, se acabará el mundo. He publicado un vídeo, quiero ver cómo está yendo, si tiene visitas, si tiene comentarios. Y estás ya pensando en eso. Y toda esta forma de trabajo y de comunicación y de relaciones que ha afectado al ocio también y ha hecho que muchas personas hayamos dejado de hacer cosas, empezando por todos los desarrollos tecnológicos que han hecho que ya no sea necesario hacer a mano cosas que antes hacíamos a mano. Entonces, para mí fue muy gracioso ver en 2020, cuando nos encerraron a todos, y mucha gente descubrió que se podía hacer pan en casa. Hubo como dos obsesiones en el 2020 que me hacen gracia porque una era el tema del papel higiénico, nunca entendí eso. El tema del papel higiénico era uno y el tema de hacer pan, no sé por qué todo el mundo se puso a hacer pan en casa. Y claro, los que sabían, pues a enseñar cómo se hacía y había tutoriales y se creaban grupos y no sé qué. Y yo, pues, gente que hizo el negocio con eso y todo. En mi casa se ha hecho pan toda la vida. Y hay muchas cosas que antes se hacían con la pan, no con una panificadora como mucha gente hace, sino amasando y viendo bien que la textura queda correcta y demás. Muchas cosas que antes se hacían a mano, se hacía la ropa a mano, o al menos se remendaba, y ahora es que te sale más barato comprar uno nuevo que remendar las cosas, por ejemplo. Entonces hay muchas cosas que antes hacíamos a mano y que ya no hacemos. Y hay cosas que se han quedado como hobbies, que antes eran como parte de la vida y ahora es hobby. Ahora tengo el hobby de la repostería o tengo el hobby del crochet, como le llaman ahora, porque llamarlo ganchillo es como de vieja anticuada, pero es ganchillo. Es importante hacer cosas a mano y ojo, que si para eso te sirve abrirte un Instagram o un YouTube y enseñarlo, pues adelante. Si eso hace que vayas a hacer cosas con las manos. Es súper importante. Estaba leyendo el otro día un estudio, creo que de la clínica Mayo, que decía, voy a buscar el dato, que se había detectado que había de 30 a 50% menos posibilidades de deterioro cognitivo si haces cosas habitualmente con las manos. ¿Cómo lo saben? Pues una cosa buena que ha traído la tecnología, que muchas veces la criticamos, es que ahora pueden monitorear el cerebro y ver qué áreas del cerebro se activan cuando haces ciertas actividades y como la diferencia entre unas y otras, ¿no? Y así es como van detectando estas cosas. Que también te digo que es un poco de sentido común, que tú lo ves, tú ves la gente que envejece mejor y que es más longeva, con mejor estado, y tú ves qué tipo de actividad han tenido y siguen teniendo, qué tipo y si hacen cosas o no hacen cosas. Ya no hacemos cosas. Ya a mí me encanta lo digital, pero también llego a echar un poco en falta el hacer las cosas, lo físico, lo manual. Que digo, al principio era una necesidad, es que no había otra, ¿no? Tenías que hacer tu ropa, tenías que hacer tu comida. Nosotros ahora con mi hijo pequeño hemos leído en voz alta El clan del oso cavernario. Y lo hemos disfrutado por muchos motivos, es un libro delicioso, la verdad. Pero una cosa que nos ha gustado mucho, que nos ha llamado la atención, son las descripciones tan detalladas de las cosas que hacían con las manos, de cómo fabricaban utensilios, herramientas, armas, comida, ropa, calzado, abrigo,
las camas, todo cómo hacían las cosas. Y obviamente no tenían tecnología para ayudarles. Y en el estudio este, creo que era el mismo estudio, hablo de memoria, pero voy a intentar buscarlo y compartirlo por si digo algo que no sea correcto, pero hablaban de la importancia de hacer cosas con las dos manos a la vez y con, no sé si la traducción correcta es lateralidad cruzada, pero como hacer cosas con las dos manos a la vez y que una mano tenga que ir como a la zona de la otra mano, ¿sí? Entonces hablaba pues de gente que hace carpintería, por ejemplo, o manualidades, o incluso punto, las agujas de hacer punto tienes que ir, cruzarte las manos, ¿sí? A eso se refería. Y que eso era mucho más importante, mucho más valioso que hacer cosas con las manos, que fuese algo que a lo mejor haces con una sola mano o que está como cada mano en su zona. Y entonces, una parte que me resultó muy interesante es que mencionaba otro estudio, y de nuevo estoy hablando de memoria, lo siento mucho porque no sé si los he guardado y si los voy a poder encontrar, pero hablaba de cómo el hacer cosas con las manos tiene un efecto en el cerebro que al final es un efecto químico, es una reacción química. Usaban este tipo de reacciones, o sea, se usaban este tipo de tareas para provocar estas reacciones y usar eso en sustitución de ciertos medicamentos. Y lamento no haberme preparado mejor y tener como un ejemplo concreto, ¿no? Pero la idea era esa, era ver cada tipo de actividad, qué efecto tiene químicamente en tu cerebro y cómo hay algunos tipos de medicamentos que eso es lo que te hacen. Entonces, en vez de darte una pastilla, te mandaban pues eso, a aprender a hacer bricolaje o alguna cosa de estas con tus manos. Y entonces, además de esto, otra cosa que generas es que como estás creando algo, generas expectativas sobre el resultado final y esto te genera también a nivel químico en el cerebro dopamina y serotonina, con lo cual estás como equilibrando todas estas reacciones químicas que tenemos que tener en la cabeza para encontrarte mucho mejor. Y esa gente que dice, ay, no sé por qué, pero es que me relajo mucho cuando cocino o es que me siento bien cuando hago tal o cual cosa, que normalmente es una cosa creativa, estamos creando algo, que no significa que seamos artistas ni que vayamos a ganarnos la vida con ello, pero sí es una forma como de autocuidado, de mejorar tu bienestar, que es una forma natural, que es un poco volver a una forma más ancestral, si quieres, de vivir. Y que a mí personalmente me gusta más porque me parece que es más amable contigo mismo que el biohacking este que está de moda ahora, que es, lo comentaba en el vídeo anterior, ¿no? Es un poco como la lista de ítems que tengo que ir tachando y que me tengo como que forzar a hacerlo, en vez de hacerlo desde el disfrute y desde la necesidad biológica que tenemos de hacer cosas con las manos y de crear. Eso es una necesidad humana, la haces porque sientes que la tienes que hacer y luego por encima te sientes bien y has conseguido algo. Y es maravilloso. Mucho más que tengo que cumplir todo esto, ¿no? Que igual hay gente que también le va bien porque su sistema funciona así, pero a mí eso me genera más presión, me genera como un estrés que yo en este momento de la vida no necesito, que te voy a decir, porque pienso que la vida es para vivirla y para disfrutarla y que eso no tiene que significar que no te estés cuidando, sino todo lo contrario, que cuando tú vives conforme a nuestra naturaleza, a lo que realmente nos pide el cuerpo, todo como que encaja. Y si ves películas o lees libros de lo que se suele llamar de época o más antiguo, yo no me voy tan lejos como el clan del oso cavernario, que es prehistórico, pero tú lees La casa de la pradera o alguna cosa así, por ejemplo, y tú ves que primero estaban ocupados en las tareas de mera supervivencia, ¿no? Pero muchas de estas tareas de supervivencia, que era, lo hacían porque lo tenían que hacer, consistían precisamente en hacer cosas con sus manos. Y eso tenía un efecto en estos circuitos de recompensa neuronales y luego tenía el efecto de esa expectativa de a ver cómo me ha salido la comida,
a ver cómo me ha quedado el vestido, a ver cómo construyo este mueble o esta herramienta o lo que sea, a ver cómo es después y cómo queda y cómo lo vamos a usar y qué rica va a estar la comida y qué útil va a ser esta silla que me estoy construyendo. Y todo eso no lo hacían por mero hobby, no lo hacían por las recompensas a nivel físico o emocional o neuronal o nada de eso, lo hacían porque era necesario para la vida. Y pienso que hemos perdido un poco ese sentido y que mucho de nuestro ocio, aunque sean las mismas actividades, ya no tiene tanto sentido. De hecho, ¿a quién no le ha pasado de tener un hobby y decir, pero yo qué sé, tengo una amiga que hace cerámica, es como ya, pero luego se me llena la casa de cosas que he hecho y que tampoco voy a usar, ni voy a tener todo un display ahí y a lo mejor tampoco lo puedo o no lo quiero vender y entonces ¿qué hago con eso, no? Por eso era mucho mejor, en vez de hacer una sola cosa, hacer muchas cosas que sí te sirvan de algo y que te hagan ilusión. Igual que el ejercicio, no imagino a mis abuelos pensando en cuánto peso tengo que coger o cuántos pasos tengo que dar en el día de hoy, porque su vida era activa. Ellos ya tenían que caminar o tenían que fregar el suelo sin fregona y limpiar las paredes y amasar el pan a mano y tenían que ir a los sitios andando o tenían trabajos físicos. No necesitaban ni se les pasaba por la cabeza, por supuesto, el concepto de gimnasio, pero ni siquiera esto que está tan de moda ahora de llevar registro de todo, que si no lo llevas casi parece que eres menos que otro, ¿no? Porque no sabes cuántos pasos estás dando al día. Y volviendo a la idea de hacer cosas con las manos y la creación, hablaba el otro día con una amiga y le voy a pedir más información o a lo mejor la traigo al canal para que nos hable de la premenopausia y la menopausia y de cómo esta fuerza creativa que tenemos tiene mucha relación con la energía de la menopausia y cómo muchas mujeres a partir de cierta edad, en esta etapa de la vida, les da por hacer cosas más creativas. ¿Cuántas mujeres hay? Luego se dice que es la crisis de las 40, hoy en día ya de los 50, pero es eso, es de repente tengo la necesidad de crear algo y me pongo eso, a aprender a hacer ganchillo o a hacer pan o a escribir, pero tengo que sacar, hacer algo con esta energía creativa que tengo.